el bautismo de Sarita. Yo quería hacer algo antes de empezar el mensaje de hoy, y era que pudieran mirar a todos los niños que se reúnen con nosotros. Y yo quisiera que por lo menos los padres que han dejado a los niños ahora mismo en la escuela piensen en ellos. Ustedes como creyentes, quisiera que en esta mañana piensen en sus hijos, porque no es por gusto que ustedes lo traen a la iglesia. No es en vano que ustedes traen a sus hijos a la iglesia. Así que quiero que presten atención en ese punto, porque el día de hoy vamos a concluir la serie de mensajes que se trataban acerca del Dios de pactos. Interrumpimos por 2 semanas porque vino el Día de la Madre, vino otro motivo así que tuvimos que cambiar el mensaje. Pero hoy vamos a cerrar la serie de lo que nosotros conocemos como Dios de pactos. Yo creo que eso lo hablé hace varias semanas atrás, que todos estamos de acuerdo que tenemos un Dios que es un Dios de pactos. Y en la Biblia nos habla claramente de que Dios hace un pacto con su pueblo. Y por lo tanto hemos tenido una serie, y yo los invito a que puedan entrar al canal de YouTube, Iglesia Reformada, Comunidad de Fe, y ahí van a encontrar en el playlist, van a encontrar solamente los mensajes que se tratan del pacto. Usted pone allí y puede ver la serie comenzando con el pacto de redención. Porque es necesario que se predique eso en las iglesias, y nuestra iglesia no es la excepción. Y por lo tanto, hoy día cerramos con esa serie. ¿Y de qué manera vamos a cerrar? De la manera como nos lo presenta el Nuevo Testamento. Porque anteriormente a lo que hoy vamos a hablar, se habló del nuevo pacto en Jesucristo, y también explicamos de qué se trataba. Y hay un pasaje en el libro de Hechos, ¿verdad?, que yo he titulado este mensaje, incluidos en la promesa del pacto. Preste bien atención al título, incluidos en la promesa del pacto. Y vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 39, porque necesitamos comprender de qué está hablando Pedro allí en ese versículo. Así que vamos a poner lo que dice este versículo, vamos a leer desde el 38 al 40, y como reverencia a la palabra de Dios, les invito a ponerse de pie. Así que vamos a ponernos de pie de vez en cuando durante el mensaje, para que esas sillas no les sean muy incómodas, ¿verdad? Así que miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerla con esa reverencia que merece la palabra. Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos el día de hoy de poder presentarnos delante de tu presencia en comunidad de fe, en comunión con nuestros hermanos, identificados, unidos en una sola fe, en un solo Señor, en un solo Dios, en un solo Espíritu. Y en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que redarguye, ese Espíritu que convence, que tiene el poder de convencer, de ayudarnos a discernir, de ayudarnos a entender, que sea tu Espíritu trayendo luz a tu palabra. Que la palabra no sea predicada sin la obra del Espíritu Santo.
Que sea tu Espíritu obrando junto a tu palabra, para que podamos entender como pueblo lo que tú nos quieres decir en todo lo que nos has dejado revelado, ya revelado. Todo lo que necesitamos saber ya está revelado en tus santas escrituras. Permítenos, Señor, con humildad, pero con un gran deseo de que tu palabra nos traiga luz, pero a la misma vez, Señor, transforme nuestras vidas y que nos siga haciendo caminar siempre con la esperanza de la que tú nos traes cada mañana. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces, antes del desarrollo interpretativo de este pasaje, de este texto que acabamos de leer, es necesario que sea la misma Biblia que nos responda, que sea la misma Biblia que nos instruya. Porque si la mención de Pedro, ¿verdad?, de que hay una promesa para los hijos de los que creen, así como hemos leído en el 2:39, ponme el siguiente, mi hermano. Sí, ahí tengo las dos versiones, Nueva Versión Internacional y Reina Valera. Si la mención de Pedro es que hay una promesa para los hijos de los que creen, entonces nosotros, o yo, como pastor, como responsable de este mensaje también, hago una relación directa con la promesa del pacto de redención que vimos hace un tiempo atrás. ¿Y qué era el pacto de redención? Un plan, el plan de salvación que Dios hizo un acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama pacto de redención, un acuerdo hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes que fundaran el mundo, antes que Adán existiera en el mundo. Entonces, lo que está hablando Pedro aquí, esa mención que hace de una promesa para los hijos de los creyentes, tiene relación directa con el pacto de redención. Y el resto de las administraciones que hemos visto, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con Abraham, el pacto con David, y sigue hasta llegar al nuevo pacto en Jesucristo. Entonces, como digo, antes de interpretar este pasaje, lo que dice claramente, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Reina Valera dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, mis hermanos, debemos permitir que la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, respondan a tres preguntas en esta mañana. Vamos a dejar que la Biblia responda a tres preguntas en esta mañana. La primera sería, ¿es Hechos 2:39 la misma promesa del pacto de redención? Esa sería la primera pregunta que debemos permitir que la Biblia responda. La segunda pregunta sería, ¿qué prueba bíblica tenemos que los hijos están incluidos en la promesa del pacto? Y como tercera pregunta, para que su Biblia y mi Biblia responda, es ¿qué significa la promesa del pacto para los hijos de los creyentes en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Porque Pedro solamente habla de promesa, pero no sabemos qué significa esa promesa, de qué se trata esa promesa, de dónde salió, por qué hay una promesa en el Antiguo Testamento. ¿Será la misma que corresponde al Nuevo Testamento? Y entonces permitamos que la Biblia responda. Y en esta mañana vamos a entrar al primer punto. ¿Es Hechos 2:39 la misma promesa del pacto de redención? Vamos a ser honestos en esta mañana. ¿Quién puede saber con exactitud lo que acordó la Santa Trinidad antes de la fundación del mundo?
¿Quién puede saber lo que ellos acordaron antes de la fundación del mundo? ¿Quién puede saber de qué significaba la promesa que ellos acordaron antes de la fundación del mundo? Nosotros no podemos saber eso por nuestra propia cuenta, porque no estábamos en ese tiempo, no estábamos al lado de ellos, como ahora estamos acostumbrados en este mundo moderno, de que yo te creo, pero pruébamelo. Dame pruebas de que eso es verdad. Bueno, yo no puedo dar pruebas desde mi propio punto de vista, desde mi propia especulación, qué fue lo que hablaron, qué fue lo que dijeron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia sí puede responder a eso. Y leamos lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice la palabra, es un poquito largo, pero es necesario que lo leamos. Por lo menos, permítame que yo lo lea y preste atención. Ya usted después, en su tiempo libre, usted lee todo completo, ¿ok? Pero permítame leer, es Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. La pregunta era, ¿es Hechos 2:39 la misma promesa del pacto de redención? Claro que sí. Efesios está hablando que Dios ya había hecho todo este plan desde antes de la fundación del mundo. Y esa existencia de Dios, por lo menos en el cristianismo, conocemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. No podemos hablar de Dios solamente como Dios Padre y dejarlo así. Nuestra relación no es solo con Dios Padre. Nuestra relación es en el Espíritu, Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre. Los cristianos no somos monoteístas, somos trinitarios. Creemos en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si hubo un plan determinado desde antes de la fundación del mundo, entonces estamos hablando que fue un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en su tiempo determinado ocurrió lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Entonces, ¿qué nos revela este pasaje? Primero, que el pacto de redención fue hecho entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos revela este pasaje?
los requisitos para llevar a cabo ese pacto. ¿Cuáles son los requisitos? La fe en Jesucristo, la predestinación, la voluntad del Padre, la obra del Espíritu Santo. Ahí están los requisitos para llevar a cabo la realidad del pacto, la realidad de las promesas del pacto. Y también, ¿qué nos revela este pasaje? Nos revela la promesa. ¿Cuál es la promesa? El plan de salvación que provee perdón, salvación y vida eterna para los que creen por fe en Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, ese pacto, ese decreto, ese acuerdo, ese plan de redención no empezó después que Dios creó el mundo, no empezó con Adán, sino más bien empezó antes, porque era un pacto eterno. Eterno. ¿Qué dice Tito 1? Del 1 al 3. Dice Pablo, ahora habla Pablo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dejemos que la palabra responda. Yo lo único que he hecho es plantear las preguntas, pero es la Biblia la que está respondiendo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1 del 9 al 10? ¿Quién nos salvó? Pablo sigue hablando en esta carta, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso necesitamos leer con cuidado cada palabrita que encontramos en las Escrituras. Mis hermanos, yo creo que hay otra, ¿verdad? A ver. No, esa, pero déjalo ahí, mi hermano. Entonces, el pacto de redención y la promesa es uno solo. El pacto de redención es un solo pacto. La promesa es una sola promesa. Por lo tanto, es un pacto, es una promesa que se va desarrollando a través de la línea histórica del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Se va desarrollando en diversas administraciones progresivamente. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Un desarrollo progresivo del mismo pacto, de la misma promesa que Dios hizo en el pacto de redención antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, tenemos las administraciones del pacto de Adán. ¿Cuál era la administración del pacto de Adán? Condiciones. Mientras obedeces serás bendecido, pero si desobedeces, morirás. La administración del pacto con Noé, la administración del pacto con Abraham, la administración del pacto con Moisés, luego la administración del pacto con David, hasta llegar al nuevo pacto en Jesucristo. Un solo pacto, una sola promesa con diversas administraciones, desde Adán hasta el nuevo pacto en Jesucristo. La promesa es la misma. El pacto es uno solo. El plan es uno solo. Dios no tiene dos planes, no tiene plan A, plan B. El Señor no viene por dos iglesias, uno toda la nación de Israel y otro todos los gentiles, incluidos los boricuas. Es un solo pacto, es una sola línea histórica de redención, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, todo argumento bíblico con respecto al pacto de Dios debe elaborarse desde esa unidad. Pero
anteriores a Hechos nos señala que la promesa a la que él se refiere en el verso 39 tiene relación directa con el pacto de redención. Miren lo que dice el que sigue, mi hermano. Esos son unos versículos antes de la promesa en el versículo 39. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está diciendo Pedro? A este, dice, entregado por el determinado consejo, por el determinado acuerdo, por el determinado pacto y anticipado, dice, conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo que ustedes han hecho, le dice Pedro a los mismos judíos, porque le estaba hablando a los judíos, es porque ya era un plan determinado. Así tenía que suceder. Ustedes lo llevaron a cabo, pero fue un plan de Dios. El acuerdo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos cristianos, queridos hermanos, amados hermanos, mantenerse fiel al Evangelio es aceptar que desde la eternidad se acordó que el Padre envía al Hijo a su tiempo determinado y que el Padre y el Hijo envíen al Espíritu Santo al tiempo determinado. ¿Para qué? Para aplicar la fe a los que el Padre había escogido y que la promesa es para ellos y para sus hijos. El Antiguo Testamento, junto con el Nuevo Testamento, están conectados, seguirán conectados, porque es un único plan de salvación y su desarrollo progresivo empieza antes de la fundación del mundo. Como he dicho antes, con el pacto de redención, continúa con el pacto de obras en Adán, continúa con el pacto de gracia, con diversos participantes, ¿verdad? Y administraciones, y finalmente logra su cumplimiento total y perfecto en el nuevo pacto que es Jesucristo. Un solo plan de salvación, un solo pacto de redención, con diversas administraciones, desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede desconectar la palabra de Dios. No se puede desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo, ni el Nuevo con el Antiguo. Es cierto que en el Antiguo no se ve todo claro y se ve más claro en el Nuevo, pero no se puede ver claro en el Nuevo sin antes ver lo que ha pasado en el Antiguo. Y los dos están conectados. Una sola palabra sagrada, la Santa Biblia que tiene usted en sus manos. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué prueba bíblica tenemos? Que los hijos de los creyentes están incluidos en la promesa del pacto. ¿Qué pruebas bíblicas hay? Pastor, está trayendo una enseñanza mega rara. ¿Qué pruebas bíblicas hay? Por eso, menos mal que yo traigo los textos bíblicos y los pongo en grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué prueba tenemos? Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se muestra la inclusión de los hijos en las bendiciones del pacto, pero también en las maldiciones del pacto. ¿Qué pasó con el pacto con Adán? Dios le dio una condición a Adán. ¿Cuál es la condición? El que sigue, mi hermano. Y le dio este mandato. Este es el pacto con Adán, el pacto adánico. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Bendición y maldición, obediencia o desobediencia. Es el pacto de Dios con Adán. Sabemos que Adán quebrantó el pacto. Claro que sí, quebrantó el pacto, violó el pacto. ¿Cómo lo hizo? Al no obedecer las condiciones del pacto, del acuerdo. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Recibió la maldición del pacto. ¿Y cuál era la maldición del pacto? Morir espiritualmente y morir físicamente, aunque no murió al instante, pero murió después. Y por él todos nosotros morimos. La pregunta es, mis hermanos, si el pacto de Dios solo fue con Adán, ¿será que solo Adán recibió la muerte? ¿Qué dice Romanos 5:12? Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte.
Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Los hijos directos y toda la humanidad, adultos y niños, después de Adán, heredaron el mismo castigo. Dios hace un pacto con Adán. ¿Y por qué tenemos que pagar los platos rotos nosotros? Porque Dios no hace un pacto solo con una persona. Dios es un Dios de pactos a nivel de pueblo, a nivel de pueblo, a nivel de comunidad. ¿Qué dice el pacto con Noé? ¿Qué pasó en el pacto con Noé? Pero Noé contaba con el favor del Señor. La palabra solamente habla de Noé, no de sus hijos, ni de sus mujeres, ni de los animales que él metió al arca. Solo dice que Noé contaba con el favor del Señor. No se dice que la familia halló favor de Dios o que la familia halló gracia, sino que Noé la halló. Pero las bendiciones de las promesas del pacto también incluyeron a sus hijos. Las bendiciones de las promesas del pacto. Ojo, escuche bien lo que estoy diciendo. Las bendiciones de las promesas del pacto. Génesis 9, 8, 9 dice: Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Y note esto que es muy importante, mis hermanos. Los hijos de Noé eran igual de pecadores que esa generación perversa de ese momento, porque heredaron también el pecado de Adán. Eran igual de perversos que todos los que estaban en ese momento, y que toda esa generación iba a ser eliminada de la faz de la tierra. Pero por la fe de Noé, sus hijos fueron apartados por Dios y protegidos del diluvio. ¿Qué pasa con el pacto con Abraham? Leamos Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates. Diferentes administraciones, pero un mismo pacto. Pacto de redención. ¿Qué dice Génesis 17, del 7 al 9? Dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente, y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Quiénes fueron los hijos de Abraham? Ismael y Isaac. Está claro que Ismael y Isaac estaban incluidos en la promesa del pacto, porque ellos eran hijos de Abraham. Estaban incluidos en la promesa del pacto. La Biblia nos muestra que Dios decidió soberanamente seguir la línea del plan de redención solo en Isaac. Génesis 17, 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. El pacto con Moisés. ¿Qué pasa con el pacto con Moisés? La ley del pacto y las promesas de bendición y maldición fueron entregadas por Dios no solo a Moisés, sino a toda aquella generación, adultos y niños, sin importar si ellos mostraban santidad o no la mostraban. No importaba si habían confesado a Jehová como su único Dios o no. Eran recipientes del pacto, las promesas del pacto. ¿Qué pasa con el pacto davídico? Segunda de Samuel 7, 12, 16. Cuando tu vida llegue a su fin, le dice Dios a David, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. ¿Está bien todo por allá? Ok, mi hermanita, muy bien.
Será él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné por abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Promesa de Dios a David. Ahora, mis hermanos, es indiscutible, y sí, claro que sí, es indiscutible que en este pasaje se está hablando del Cristo Rey, de ese Cristo que vendría como Rey, ese Rey permanente de Israel. Pero igualmente es indiscutible que las promesas del pacto hecho con David también alcanzaban a sus hijos. Lea el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Un rey del linaje de David, siempre había un rey del linaje de David, siempre, no faltaba, sin importar si llegaría a ser un rey bueno o no. Dios es fiel a su pacto, es el hombre que la quebranta. En realidad el pacto davídico se completaría en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Pero la Biblia nos demuestra que las promesas centrales del pacto, perdón, salvación y vida eterna, solo por fe, eran para todo el pueblo de Dios. Buenos o regenerados, que incluía también a sus hijos. Por eso se circuncidaban. Por eso los circuncidaban a todos los hijos del pueblo de Dios. Muchos israelitas, mis hermanos, hicieron realidad la promesa del pacto por su fe. Es verdad. Muchos hicieron realidad las promesas del pacto por su fe y su relación de comunión espiritual con Dios. Pero ¿qué pasó con otros? Solo heredaron la relación legal del pacto. ¿A causa de qué? De la fe de los padres. Únicamente eran participantes del pacto de manera legal y no de manera espiritual, pero estaban dentro del pacto. La promesa de ese pacto para ellos podría ser realidad solo si ejercían su fe de manera individual. Mis hermanos, esa es una de las razones de las oraciones de los padres para sus hijos. Esa es una de las razones por la que usted ora por sus hijos. ¿Qué le demanda Dios al pueblo, a los padres en el Antiguo Testamento? Leamos Deuteronomio 6. Si los hijos estaban incluidos en la promesa del pacto, mire lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Y qué más dice el versículo 7? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Enséñale a tus hijos, háblale a tus hijos constantemente. Pero es que ellos no han confesado su fe en el Señor todavía. Entonces vamos a hacerlo de lado. Están incluidos en el pacto. Incúlcaselos continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hermano, empecemos. Áteselo en las manos. Y cada vez que camine con su hijo, que vea que usted tiene atado en las manos la palabra de Dios. Inclusive dice, hasta cuando duermes, háblales a ellos cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Qué importante es entender el pacto de Dios. Si para Jehová los hijos de los creyentes están excluidos, no incluidos, sino excluidos de las promesas del pacto, ¿para qué demanda estas cosas? ¿Para qué demanda que se les predique a los hijos, que se les encaminen los caminos de Dios?
Su desarrollo progresivo de ese pacto empieza desde antes de la fundación del mundo. Continúa con el pacto de obra, prosigue con el pacto de gracia y finalmente logra el cumplimiento total en el nuevo pacto en Jesucristo. Aunque desde el pacto de obras en Adán hasta el nuevo pacto vimos diversos participantes y administraciones, todo es un solo plan, una sola iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Hay algún aplauso para el Señor en esta mañana? ¿Hay algunas gracias al Señor en esta mañana? Todo eso era la introducción del sermón. Recién vamos a entrar al cuerpo. Y les prometo que la conclusión va a ser más larga que la introducción. ¿Qué nos dice Pedro en Hechos 2:39? ¿Qué significa esta promesa del pacto para los hijos de los creyentes del Nuevo Testamento y para tus hijos? ¿Qué significa para tu descendencia? Leamos Hechos 2:39 otra vez. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor, su Dios, llamare. Mis hermanos, el gran discurso de Pedro. Este es el gran discurso de Pedro, parte del gran discurso de Pedro. Un hombre transformado, quien recibe el Espíritu Santo y ahora habla con convicción espiritual. Ahora sí que es un buen discípulo. Ahora es que está haciendo su trabajo, Pedro. Un gran discurso para la era de esa iglesia que empezó en el Antiguo Testamento, ya no solo de judíos, sino también una iglesia de gentiles. La iglesia no empezó en el Nuevo Testamento. La iglesia empezó desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios era la iglesia, la comunidad, la eclesia. Pedro menciona que la promesa hecha desde el Antiguo Testamento es también para los hijos. ¿Y cuáles son esas promesas que está hablando Pedro? ¿Qué significa? ¿Qué dijo Dios en sus pactos? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Qué más dice en el Nuevo Testamento? La promesa está abierta de perdón, de salvación y vida eterna por fe en Jesucristo. Y si la promesa ha caducado en el Nuevo Testamento, ¿por qué Pedro entonces está usando el mismo lenguaje del Antiguo Testamento? Recuerden, mis hermanos, que en el momento del discurso, la mayoría de los presentes eran judíos. Y ellos conocían la forma familiar en la que Dios se relacionaba con su pueblo. Padre, hijos, descendencia, casa, familia. Es cierto que Pedro ordenó a aquellos que preguntaron qué hacer después de oír su discurso. Preguntaron, entonces, ¿qué hacemos? Le preguntaron los judíos a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Cristo. Esa orden es una promesa también, como hemos dicho, para los hijos. Pero eso no quiere decir que los hijos están excluidos de la promesa. Están excluidos esos hijos del momento de Hechos 2:39. Esos hijos de los cuales Pedro se refiere, ¿están excluidos de la salvación? Claro que sí, porque son inconversos, pero no están excluidos de la promesa del pacto. Son dos cosas distintas. Están excluidos de la salvación hasta que confiesen de manera individual que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Pero eso no quiere decir que no están incluidos en la promesa de Dios a causa de los padres creyentes. Y la promesa no es salvación directa ni es salvación automática, pero no por eso lo vamos a excluir de las promesas de Dios. Porque si usted piensa así, entonces no traiga a sus hijos. Enséñeles cuando llegue a casa. No los traiga a la iglesia. Si no pertenecen a la familia de Dios, no son miembros de la familia de Dios, que se queden en casa. No están salvos todavía, pero están bajo la promesa del pacto de Dios. Mis hermanos, mis hermanas,
Una cosa es la elección para salvación y otra cosa es la promesa bíblica del pacto que le corresponde a nuestros hijos. Así como lo vemos, yo sé que usted ha perdido toda la esperanza, yo lo sé. Pero preguntémosle a nuestros hijos, antes de que nosotros fuéramos cristianos, ¿será que ellos también habían perdido toda la esperanza? ¿Y quién es el que convierte? ¿Sus hijos se convierten por su cuenta o es que Dios los convierte? ¿Usted se convirtió por su cuenta o es que Dios lo ha convertido? Aleluya. Preguntémonos a nuestros hijos. Hijo, ¿verdad tú podías dar un peso por mí? ¿Un penny por mí? ¿Tú de verdad pensabas que yo podía ser cristiano? De repente nuestros hijos dirán, no papá, la verdad, I lost the hope. I was hopeless. ¿Y por qué nosotros estamos sin la esperanza de nuestros hijos? Si la promesa es para ellos también. Es interesante todo esto, mis hermanos, porque acá hay un comentario. Aquí en mi mano tengo la Biblia de estudio Herencia Reformada. Y en el pasaje, como es una Biblia de estudio, en el pasaje de Hechos 2:39, dice este comentario, la Biblia de Herencia Reformada, dice lo siguiente, Hechos 2:39. Vamos a abrirlo. Dice lo siguiente, y que es muy importante que escuchemos con atención, porque estoy de acuerdo con lo que dice este comentario bíblico. Dice, promesa, hace un énfasis acerca de la palabra promesa. Dice, el pacto de Dios, Génesis 17:7. ¿Cómo? Estamos hablando de la promesa del Nuevo Testamento. Quítame el Antiguo Testamento. Es que no se puede, porque es la misma promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa, el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Y el comentario dice, promesa, el pacto de Dios, Génesis 17:7. Pedro primero le dijo a sus oyentes que esta promesa venía a ellos con toda sinceridad. Para vosotros, dice primero, ¿verdad? Para vosotros, porque para vosotros, es a ellos primero. Si se arrepienten, recibirán el perdón de pecado. Le está hablando a los adultos. Si se arrepienten, es para ellos la promesa, ¿verdad? Para vosotros, dice. En segundo lugar, también es para todos sus descendientes. ¿Qué dice? Para vuestros hijos. Your children. Tus hijos, tus descendientes. Amén, aleluya. Como en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, viene con toda sinceridad para los que están lejos, judíos, dispersos y gentiles. ¿Qué más dice? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el comentario nos lo divide en tres partes. Pero ¿qué más dice el comentario? Esta promesa debe ser predicada indiscriminadamente. No se puede ocultar. No se puede dejar de decir, no podemos discriminar esta promesa, tenemos que predicarla indiscriminadamente. Pero no se cumple automáticamente, también debe ser aplicada por fe, por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Claro que sí. Una cosa es la elección para salvación y otra cosa es la promesa de Dios en su pacto. Mis hermanos, yo creo que es necesario que entendamos esta preciosa palabra y esta preciosa promesa. Porque Pedro está haciendo una exhortación a los padres creyentes, que la promesa de perdón, que la promesa de salvación y vida eterna por fe están abiertas. Están bien abiertas, el portón está abierto para nuestros hijos. Y para todo aquel que el Señor llamare. También el nuevo pacto profetizado por Jeremías, ¿qué dice? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Dice este pasaje en algún momento, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma, ustedes pondrán mi ley en su mente, ¿dice eso? ¿Ustedes pondrán mi ley en su mente? ¿O dice, pondré mi ley en su mente? Yo pondré mi ley en su mente, dice Dios. Dice, ¿ustedes escribirán mi ley en su corazón? No. Dice, yo le escribiré en su corazón mi ley. Ustedes me escogerán como Dios. No dice eso. Dice, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Solo así podrán ser mi pueblo. Cuando yo les ponga mi ley en su mente, cuando yo le escriba mi ley en su corazón y cuando yo decido ser su Dios, solo así serán mi pueblo. Volvamos a la pregunta. Yo sé que hemos perdido esperanza con nuestros hijos, por lo que vemos. Pero ellos no tienen que poner la ley de Dios en su mente, porque no lo van a poder hacer. No tienen que poner la ley en su corazón porque no lo van a poder hacer. No tienen ni siquiera que hacer, un acto de perfección y santidad porque no lo van a poder hacer, porque nosotros tampoco lo pudimos hacer. Pero el Dios de pactos, el Dios fiel y todopoderoso, sí lo puede hacer de acuerdo a su voluntad, a su gracia y a su promesa. Mis hermanos, este pasaje de Jeremías fue anunciado por el profeta Jeremías, luego anunciado por Jesucristo y ahora en Hechos 2:39, confirmado por Pedro, como una continuidad en la relación de Dios con su pueblo. Ahora es que estamos más o menos entendiendo de qué significa esa promesa. ¿Por qué la promesa habla de que hay una promesa para nuestros hijos? ¿Por qué la Biblia habla, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Por qué? Si solo Josué debía servir, porque Josué era el único elegido. Mis hermanos, ¿sabe qué pasa? Por eso que me encanta enfatizar que hoy aquí se ha reunido la iglesia visible. La iglesia visible son todos ustedes y sus hijos. Amén, aleluya. La iglesia invisible solo la puede ver Cristo. Aquí hay unos que recién se han convertido, otros que tienen 20 años, otros 40, otros 50, otros tienen el tiempo de la conversión de Abraham y de Moisés juntos. Pero no han venido hoy día, por si acaso. Hoy día faltaron. No se trata de eso. Volvamos. La iglesia visible. La iglesia visible se originó desde el Antiguo Testamento. ¿A través de quiénes? De las familias. De las familias. ¿No fue Moisés solo que cruzó el mar? ¿No fue Noé solo que entró al arca de Noé? ¿No fue Adán el único que murió? Se fundó esa iglesia visible, se fundó desde el Antiguo Testamento a través de las familias. Por eso traemos a nuestros hijos para que vivan entre nosotros cada domingo como miembros de la iglesia visible y recipientes de las promesas del pacto. Vamos a leer otro pasaje del Nuevo Testamento. Porque el esposo no creyente, pónganse de pie mis hermanos si quieren, si les incomoda así, pero se vuelven a sentar para prestar atención. Relájense un poquito. Esto es muy tedioso. Esto necesita pasarlo con un poquito de azúcar y algo, ¿verdad? Tomen asiento mis hermanos. Porque es necesario que entendamos este pasaje igualmente. Ustedes lo leen, ustedes lo usan, pero creo que el Señor nos debe permitir hoy entenderlo claramente de qué se trata. Miren lo que dice. Porque el esposo no creyente, ojo lo que está diciendo la palabra, el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Quiere decir que la esposa sí es creyente. Ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, si eso no fuera cierto,
sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Son santos. El apóstol Pablo declara la continuidad de la promesa del pacto. ¿Y cómo identifica a los hijos de padres creyentes? Santos. Los identifica como santos. Por la fe de uno de los padres, sus hijos, aún sin confesar sus pecados, son vistos como santos, como eran vistos los hijos del Antiguo Testamento. Por eso eran circuncidados. Por un lado, Pablo les declara santos, porque son miembros legales del pacto. Están en la iglesia por nuestra fe de manera legal, con documentos. Pablo los declara santos. Y por otro lado, cuando dice de otra manera, serían inmundos. En eso también vamos a entrar. Serían inmundos. ¿Qué indica Pablo? Que no hay término medio. O son inmundos o son santos. No hay término medio. No es que son medios angelitos, pastor. Un día se portan medios angelitos, otro día se portan medio diablitos. No. O son impuros o son santos para el Señor. Todas las personas en el mundo. Y a propósito, ¿qué significa ser santos? Porque eso necesitamos saber. Porque pensamos muchas cosas de la palabra santos. Pero en términos bíblicos, ¿qué significa ser santos? No significa que automáticamente heredan la salvación. Son santos porque son apartados por Dios. No salvos, apartados por Dios. ¿Saben por qué no son salvos automáticamente? Porque todas las personas en el mundo, sin excepción, nacen con la herencia del pecado de Adán. Y tus hijos también. Y lo que están haciendo en el hospital. Yes, it's so cute, a little angel. Pero es un pecador. Nuestros hijos nacen pecadores en virtud de su naturaleza. Eso está claro. En virtud de su naturaleza, nuestros hijos son pecadores. Necesitan ser redimidos por la sangre de Cristo. Pero según Pablo, nuestros hijos son santos en virtud del pacto. En virtud del pacto. ¿Qué ha hecho Dios? No usted. Usted quebranta el pacto de Dios todos los días. Usted y yo lo quebrantamos todos los días. Pero nuestros hijos son santos en virtud del pacto que ha hecho Dios. Vamos a seguir mirando. Nótese aquí algo importante, mis hermanos. Nótese que a causa del cónyuge cristiano, el cónyuge no creyente está ¿en qué función? En función de la santificación. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos están en la condición de santos. Santificación, están los esposos, los cónyuges de los no creyentes, como una acción del Espíritu Santo que ellos van recibiendo de forma pasiva, todos esos cónyuges incrédulos por parte de su cónyuge que es cristiano. ¿Y qué pasa con los hijos? Son santos porque ese es el estatus que le asignan a los hijos. Dios le asigna ese estatus porque son hijos de padre creyente. No son salvos, son santos, apartados para Dios. Unos son santificados, los esposos cabezones incrédulos son santificados por su cónyuge creyente, y los hijos son declarados santos por la fe del padre o la madre creyente. Son recipientes de la promesa del pacto. Se dice que el Antiguo Testamento, y en eso también quiero comentarles, los dispensacionalistas dicen que el Antiguo Testamento es un testamento inferior al nuevo pacto. Que el Antiguo Pacto es inferior al Nuevo Pacto. Y otros dicen hasta está desconectado, no tiene nada que ver con el Nuevo Pacto. Así dicen los dispensacionalistas. Que en muchos aspectos el Antiguo Pacto es inferior al Nuevo Pacto. ¿Qué había en el Antiguo Pacto? A pesar que había gracia, se hacía más énfasis en la ley. Claro, en el Antiguo Pacto se hacía más énfasis en la ley. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿qué se hace? A pesar de que hay ley, se pone más énfasis en la gracia. En el Antiguo Pacto hay ley,
Hay gracia también, pero se pone más énfasis en la ley. Y en el Nuevo Testamento hay ley, pero se pone más énfasis en la gracia. Entonces, si decir que los hijos de los padres creyentes no pertenecen al nuevo pacto, ¿qué estamos diciendo? Que había más gracia para los hijos del antiguo pacto y no para los hijos del nuevo pacto. Voy a concluir, por fin. Mis hermanos, esto es importante que usted lo entienda. Aleluya. No está perdiendo su tiempo el día de hoy aquí, se lo aseguro. Porque cuando venga la luz, usted va a saltar de alegría. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Por la fe de Abraham, los 2 recibieron la circuncisión. ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Se le antojó a Dios mandar a circuncidar? No, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? La señal de que son miembros del pacto. Isaac, Ismael, los 2. Sin embargo, solo Isaac fue elegido por decisión soberana de Dios. Solo Isaac fue elegido. Abraham quería también elegir a Ismael, pero Dios, por soberanía y por su propia elección, solo elige a Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Ambos fueron circuncidados por la fe de Isaac como señal del pacto. Sin embargo, solo Jacob fue escogido. Los niños tenían que recibir la circuncisión en la carne, pero no necesariamente implicaba que recibieran automáticamente la salvación. Así como la circuncisión era el sello del pacto en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el sello del nuevo pacto en el Nuevo Testamento? El bautismo. ¿Qué dice Colosenses 2, versículos 11 y 12? ¿Qué nos dice? Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, ya no es por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en ¿qué? En despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. La circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo, como fue el Passover reemplazado por la Santa Cena. En todo el Nuevo Testamento se relata. Aquí sí quiero hacer un énfasis, mis hermanos. ¿Cuántos bautismos narra el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? Solo 10. Si usted encuentra más de 10, me avisa y yo reconozco mi error públicamente. Si usted encuentra más de 10 bautismos en el Nuevo Testamento, yo hago la corrección. Pero yo solamente he encontrado 10 bautismos en el Nuevo Testamento. Solo 10. 3 de ellos, ojo, 3 de ellos se realizaron a multitud de personas. Se bautizaron multitudes de personas, como los del Pentecostés, como los del Samaria y como los discípulos de Juan. De los 10, 2 fueron hechos a individuos, solo 2, uno a Pedro y otro al eunuco. Solo 2. Pero lo que nos debe llamar la atención esta mañana es que de esos 10 bautismos, 5 de ellos fueron bautismos familiares. 5 de ellos bautismos del que confesaba y toda su casa. Lidia y su familia. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Lidia y su familia. Uno de ellos, yo dije que son 5. El segundo, el carcelero y su casa, Hechos 16, 32, 33. Luego le pusieron la palabra de Dios a él, a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, le lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Luego que dice Crispo y su familia, Hechos 18, 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron, fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. También se bautizó la casa de Estéfanas, Primera de Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro.
De los 10 bautismos narrados en el Nuevo Testamento, 5, la mitad, fueron hechos a las familias. Si la circuncisión era la señal de la promesa del pacto, el bautismo también es la señal de la promesa del pacto. Y el que cree en Jesucristo, ha hecho realidad la promesa del pacto en su vida. Mis hermanos, mis hermanas, la Biblia nos hace ver algo también. El bautismo familiar. Yo hago la pregunta. El bautismo familiar, la casa de tal, el bautismo de Lidia y su familia, lo que acabamos de ver. La pregunta es, ¿incluye a los niños esos hogares? La Biblia no lo dice explícitamente. En ningún momento la Biblia dice que los niños estaban incluidos en esos bautismos. Pero dice la familia, dice hogares. Bueno, pero ¿qué hemos visto en 1 Corintios 7:14? ¿Qué hemos visto en Hechos 2:39 con respecto a la promesa del pacto? Y si el sello es la circuncisión, ahora el sello es el bautismo. Por eso es que yo quiero decirles esta mañana, mis hermanos, yo como pastor, que soy cristiano por soberanía de Dios, elegido por Dios para ser creyente, para ser cristiano, tengo mi convicción teológica calvinista y reformada, y yo sí creo que los hijos pueden ser bautizados aún no hayan confesado a Cristo como su Señor y Salvador, porque el bautismo es el sello de la promesa del pacto de Dios. Sin embargo, yo no exijo a ninguno, se los digo con toda sinceridad. Ninguno de ustedes está obligado y forzado a hacerlo sin su propia convicción. Pero si algún día llegara una familia que conoce lo que es la doctrina del pacto y entiende claramente que sus hijos deben ser bautizados porque tienen la promesa del pacto, yo lo bautizo. Yo rendiré cuentas al Señor. Pero se los digo claramente, cada uno tiene que tener su convicción. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos ilustra en esta mañana. Nos ilustra en esta mañana. Porque la pregunta es, ¿estaban estos niños incluidos? La Biblia no lo dice explícitamente, pero hemos hablado de Corintios 7:14, hemos hablado de Hechos 2:39. Dicen que los hijos de cristianos, aún sin haber confesado a Jesús como su Salvador, son llamados santos. ¡Qué lindo! Aleluya. Y que la promesa también es para los hijos de los padres creyentes. ¿Qué promesa? La promesa de perdón. La promesa de salvación, la promesa de vida eterna por fe en Jesucristo, abierta para nuestros hijos. La promesa del pacto se hará realidad cuando ellos de forma individual y exclusivamente por fe acepten a Jesucristo. Ahí se hará realidad la promesa. Y si no se hace realidad, son quebrantadores del pacto. Una cosa es la elección para salvación, otra cosa es la promesa del pacto para nuestros hijos. No confundamos las dos cosas. Si los hijos del Antiguo Testamento fueron sujetos a la circuncisión, también los hijos del Nuevo están sujetos al bautismo. Observen que nadie puede ser salvo por el bautismo. ¿Quién ha dicho que el bautismo es salvación? Quizás alguien lo ha dicho. Quizás usted va a una iglesia y le exigen que se bautice otra vez. No, pero pastor, yo me bauticé. No, pero aquí te bautizan. Yo quiero estar seguro que tú eres salvo. Aquí nada más se sientan los salvos. Observen, mis hermanos, que nadie puede ser salvo por el bautismo. El ladrón del monte Calvario, ¿lo conocen? Al ladrón del monte Calvario creyó en Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora es nuestro hermanito, allá lo veremos. Es nuestro hermano porque creyó en Jesús. Por lo tanto, murió siendo salvo. Murió siendo salvo, aún no habiéndose bautizado. No tuvo tiempo para el bautismo. Siendo judío, acuérdense que era judío. Siendo judío, tuvo que ser circuncidado desde niño, como demandaba la ley mosaica. Ninguno se salvaba. ¿Se acuerdan cuando Moisés se descuidó de circuncidar a sus hijos? ¿Qué le pasó? Casi se muere. Dios casi le quita la vida, si no fuera por su esposa Séfora, que lo ayudó y fue corriendo y le cortó el prepucio al hijo de Moisés. Qué importante es la circuncisión.
Y qué importante es el bautismo, pero en su contexto adecuado y entendido bajo la palabra. ¿Qué pasó con el ladrón del Monte Calvario? Creyó en Jesús, murió siendo salvo, pero no fue bautizado. Pero siendo judío, tuvo que ser circuncidado desde niño, como demanda la ley. Y desde ese momento fue recipiente de las promesas del pacto. Perdón, salvación y vida eterna por fe en Jesucristo. Y resulta que lo hizo a los pocos minutos de morir. Ya cuando se le iba el aire, por fin dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Habrán pasado tantos años, pero llegó el momento, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Por su fe hizo realidad la promesa del pacto en su vida. Muchos piensan que en el bautismo el actor principal es el que se bautiza. Hoy día se va a bautizar Sarita. Sarita no es la actriz principal del bautismo. Cuidado con pensar eso. En el bautismo no somos los actores principales. Porque yo no puedo originar salvación propia. Yo no puedo nacer abrazado de la fe. Yo no puedo hacer que se me escriba la ley en el corazón. No puedo hacer que se me escriba la ley en la mente. Solo Dios lo puede hacer. Entonces yo no soy el actor principal en la piscina cuando me bautizaron. No, mis hermanos. El actor principal no es el que se está bautizando. Ah, sí, pastor, porque está realizando su obra de salvación. Mire con qué lindo está confesando que Cristo es su Señor. Sí, qué lindo. Pero ¿quién le da la capacidad espiritual para confesar? La regeneración del Espíritu Santo. Entonces, el actor principal no es el que se bautiza. El actor principal es el Dios Trino, que puso su pacto de redención desde antes de la fundación del mundo. Ellos acordaron el plan de redención. ¿Y qué ofrecieron? La promesa de la fe, dádiva de Dios, regalo de Dios. ¿Qué más prometieron? Perdón de los pecados, salvación y vida eterna a través de la obra de Cristo y el don del Espíritu Santo para que puedan creer. Estamos acostumbrados a que somos los actores principales en todo. Señor, dame las gracias, yo vine hoy domingo a la iglesia. Usted debe estar contento que yo estoy aquí hoy. Estamos acostumbrados a ser los actores principales. Mis hermanos, Dios Trino es el actor principal porque Él es el que provee todo para la redención del pecador. Yo no sé cuántos entienden eso. El actor principal de tu salvación es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. El que no reconoce eso está pidiendo su crédito. Y eso no es así. Mis hermanos, hablamos nosotros que las administraciones pactuales del Antiguo Testamento, ¿qué eran? Solo sombras con ritos, ceremonias que anunciaban la realidad del nuevo pacto por obra perfecta de Cristo y completada en la cruz. El pacto es nuevo, no porque está desconectado del antiguo pacto, es nuevo porque llegó el Cristo prometido para cumplir perfectamente los deberes estrictos del pacto que quebrantó Adán, que quebrantó Noé, que quebrantó Abraham, que quebrantó Moisés, que quebrantó David, que quebrantaron todos, porque solo Cristo pudo ganar la vida eterna a los que le pertenecen a Dios. No es por nuestras obras, dice la palabra, sino por las obras de Cristo. Hoy las Escrituras nos han demostrado que una cosa es la doctrina bíblica del pacto y otra cosa es la doctrina de la elección para salvación. Ambas van juntas, claro que sí, pero no las confunda, por favor. No las confunda, porque si las confunde, entonces de nada sirve